Bueno, como ustedes sabrán, dentro de nuestro proyecto ya pasamos por la parte de objetivos y la delimitación. Y estos objetivos van a llevar consigo una serie de actividades que tenemos de que desarrollar y especificar a través de lo que se denomina un marco metodológico. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla. Un segundito que está como lenta la red. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Qué pena con ustedes. No, señor. No, profe. ¿Qué le pasó a esta cosa? Se quedó pensando. A ver si me salgo de la reunión y vuelvo a entrar. ¿Qué hago? Listo ya. Ya muchachos, qué pena con ustedes, pero me tocó reiniciar el computador. No sé qué le dio. Bueno, ahora sí. Les comparto mi pantalla.
¿Me comentan si ven mi pantalla, por favor? No, No, profe. profe. Y ahora sí. Vale, listo. Juli, tienes el micrófono activado todavía. Listo. Bueno, entonces, bueno, la metodología, como les decía, es creo que nuestro sexto, séptimo elemento dentro de nuestro anteproyecto. Y esta metodología responde al cómo, ¿sí? Es el cómo voy a poder llegar a ese objetivo que me planteé, ¿sí? Recordemos que nuestro objetivo, por ejemplo, era irnos a vivir a Santa Marta. Entonces, el cómo voy a irme a vivir a Santa Marta es lo que yo estoy resolviendo durante el planteamiento de la metodología. Esta metodología, como les decía anteriormente, responde al cómo. Este cómo está relacionado con métodos, o sea, metodologías que ustedes deben seguir para de pronto hacer un experimento, con técnicas que deben llevar a cabo para la medición de alguna variable y con ese tipo de herramientas que ustedes deben especificar para poder hacer esas mediciones. De pronto termómetros, bueno, entre más detallado sea la metodología, pues va a ser mejor para ustedes. ¿Qué es lo que se busca esta metodología? Cumplir los objetivos y que este cumplimiento de esos objetivos y los resultados que ustedes obtengan a través de este proyecto sean confiables y creíbles. Es la relación entre el problema que ustedes ya plantearon, el marco teórico y los objetivos específicos. Y esta metodología es donde nos vamos a nosotros a dar cuenta si hay en realidad claridad de lo que usted quiere hacer. Es decir, una metodología bien planteada implica que usted como investigador, usted como persona que está planteando su anteproyecto sabe para dónde va y sabe cómo lo va a lograr. No simplemente está llenando los requisitos para cumplir un curso de seminario de trabajo de grado. La metodología se basa en los antecedentes. Fundamental esa revisión de antecedentes. Por eso los que ya han revisado conmigo siempre les he pedido que busquen por lo menos uno o dos antecedentes que están relacionados con cómo hacen las mediciones los autores desde los proyectos. Si bien es importante resaltar la información relacionada con los resultados que ellos obtuvieron, con las variables dependientes o independientes, también es importante saber ellos cómo midieron una variable. Si de pronto si su variable independiente es un DQO, una demanda química de oxígeno, pues ver cómo ellos midieron ese DQO, qué posibilidades hay para medir ese DQO, o si van a hacer una medición de biogás, pues cómo lo van a hacer, si lo van a hacer por un cromatógrafo o lo van a hacer por una titulación, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Porque hay diferentes formas de medir algunas variables. Entonces la metodología debe tener tres características: debe ser clara, debe ser flexible y debe ser precisa. La claridad está relacionada con que debe entenderse lo que se quiere hacer siguiendo un orden lógico. Por eso también en el planteamiento de los objetivos les he dicho que planteen un orden lógico en lo que van a hacer, ¿sí? Primero analizamos nuestra materia prima, después sí nos metemos con nuestro proceso y después hacemos de pronto un análisis financiero. Sí, pero debe entenderse desde el principio la metodología de reflejar que usted entendió claramente lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. También debe ser flexible, debe ser suficientemente flexible para que usted no se enrede con su problemática, para que usted no tenga un cuello de botella dentro de su proyecto que al final lo pueda hacer perder tiempo. Como les decía, pueden existir diferentes maneras de medir una variable. Alguna vez les dije la variable pH. La variable pH usted la puede medir con un potenciostato pHímetro, pues que es lo más común que utilizamos actualmente. Pero si de pronto usted, debido a las condiciones de su proyecto o debido a la ubicación geográfica o a los recursos disponibles, no cuenta con un pHímetro, pues también puede buscar otra manera de medir pH. De pronto con las tiritas de medición de pH que ven el papel tornasol, el papel de pH. Y si usted de pronto lo que quiere hacer es una aplicación de un proyecto ya en comunidades rurales muy alejadas de la tecnología, pues también puede hacer o buscar la manera de entregarles una metodología para medición de pH a través de los cambios de colores que tiene una infusión de repollo morado. ¿Sí? El repollo morado tiene la característica de que a pH ácidos se vuelve blanco y a pH básicos se vuelve morado. Entonces creo que ese es el cambio de colores.
Entonces, es una metodología, no es muy precisa, que vamos a ver eso en el último punto, pero dependiendo de las características de su proyecto, puede llegar a ser muy útil. Entonces, esta flexibilidad nos indica que es la disponibilidad de recursos o mejora en las técnicas que sea necesario cambiar en la ejecución de algunas tareas. ¿Sí? Lo que se busca es que sí se cumple el mismo objetivo, pero variando un poco las técnicas que usted tiene disponible. Por ejemplo, la técnica en la base o en el artículo que usted está basando, está diciendo que la medición la tiene que hacer con ácido clorhídrico al 10 molar, pero de pronto usted no lo tiene al 10 molar, lo tiene a una concentración más alta, más baja, o no tiene ácido sulfúrico, sino tiene otro tipo de ácido. Bueno, tiene que buscar la manera de que esta metodología sea flexible, o sea, vamos a medir lo mismo, pero modificando un poco los reactivos. Y finalmente, la metodología debe ser precisa, de tal manera que usted pueda obtener datos confiables y, lo más importante, reproducibles. Recuerden que la ciencia se basa en que lo que usted hace lo explique tan bien que cualquier otra persona en cualquier otro lado del mundo vuelva a hacer lo mismo que usted hizo y obtenga los mismos resultados. Recuerden que eso es lo que significa que sea reproducible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué debe contener la metodología? Debe contener la sucesión lógica de los pasos a seguir, ¿sí? O sea, primero hago esto, después hago esto, tercero hago esto y así sucesivamente. Debe contener fuentes, ya sean normas, artículos, métodos, patentes, cualquier información que sea confiable en la cual le diga a usted cómo se hace esa experimentación o cómo se toma la medición de esa variable. También deben contener la forma en que usted va a procesar los datos, ¿sí? O sea, la forma en que los va a analizar. De pronto le va a dar un dato de intensidad lumínica y usted lo que tiene que hacer es una curva de calibración para pasar esa intensidad lumínica a concentración. ¿Listo? Entonces usted tiene que explicar en esta metodología cómo va a procesar los datos. No solo en cuestión de ecuaciones y cálculos, sino también de software. También va a tener que identificar claramente los equipos que va a utilizar y las herramientas necesarias. Es decir, si usted desde acá ya sabe que va a tener que utilizar un cromatógrafo de gases, pues se te va a tener que hacer a la idea de dónde va a conseguir un cromatógrafo o cuántas mediciones va a tener que hacer en ese tipo de equipos. Y en el caso de trabajo experimental, de preferencia, los protocolos de seguridad. Si usted va a tratar con alguna sustancia que pueda dañar el entorno o dañar su propia salud. ¿Cómo se sugiere construir esta metodología? Haciéndose una pregunta general para todo. ¿Cómo logro cada objetivo? Entonces, a partir de cada objetivo específico que yo tengo planteado, entonces por eso primero tenemos que tener muy bien planteados los objetivos específicos antes de pasar a metodología, porque si tenemos mal los objetivos específicos y hacemos la metodología, pues obviamente la metodología también nos va a quedar mal. Entonces, ¿cómo logro cada objetivo? Entonces vamos a definir una serie de actividades concretas con estructura jerárquica como tareas y subtareas. Es decir, preguntas que usted se puede hacer. ¿Cuáles son las técnicas o instrumentos necesarios? ¿Qué procedimiento de análisis e interpretación de datos debo utilizar? ¿Cuál debo seguir un diseño de experimentos, sí o no? ¿Cuál es el diseño de experimentos que debo seguir? Es recomendable, no necesariamente tiene que ir en la propuesta, pero es recomendable realizar un diagrama como el que presentamos acá. Este es un ejemplo, ya vamos a ir directamente al ejemplo. El proyecto se denomina Evaluación de un proceso para la recuperación de cobre a partir de residuos electrónicos. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este proyecto, pues los ven ahí, esos 4, pues no son objetivos, son las actividades principales. La primera es selección y caracterizar la materia de partida. La segunda es selección del método de recuperación y definiciones de condiciones. La tercera es llevar a cabo el proceso seleccionado a nivel laboratorio. Y el cuarto es el escalamiento, especificaciones técnicas. Y entonces a partir de cada una de estas preguntas o de cada uno de estos enunciados, usted va a generar una serie de actividades que pues las va a especificar directamente en la metodología. Por ejemplo, para la selección y caracterización del material de partida, vamos a pasar, aquí está, pues estas son las preguntas que de pronto usted se podría llegar a hacer. Ok, ¿qué tipo de residuo electrónico debo escoger? ¿Sí? En mi título dice residuos electrónicos, pero bueno, ustedes sabrán que no hay un solo tipo de residuo electrónico, ¿no? Hay residuos electrónicos de tarjetas, de pantallas, los que tienen baterías, bueno, todas esas cosas.
Entonces, pues no es solo un tipo. Entonces, ¿qué tipo de recibo electrónico debo escoger? Entonces, pues ya la respuesta aquí va a ser recolección de las tarjetas de circuitos, y de las tarjetas esas verdecitas que ustedes ven en la pantalla. Ok, bueno, ¿y cuál cantidad? ¿Qué cantidad debo agarrar? O la otra pregunta puede ser, oiga, ¿sirven las de celulares, computadores o televisores desechados? ¿O solo debo escoger una? ¿O solo la de computadores? ¿O solo la de celulares? ¿O solo la de televisores? ¿O lo revuelvo? ¿Qué pretratamiento es necesario debo hacer? De pronto una disminución de tamaño. ¿Será que dispongo de ese equipo? ¿De pronto tengo que hacer una homogeneización o simplemente lo disminuyo de tamaño y como quede? ¿Debo hacer una separación de componentes? Es decir, ¿debo separar lo que son plásticos de metales? De pronto puedo tomar una caracterización de la bibliografía para basarme en lo que hicieron otros autores y hacer las mismas pruebas de laboratorio, principalmente para la caracterización de mi materia prima. ¿Qué ventajas tiene eso? De pronto poder comparar mis resultados que me dan con los de otros investigadores. ¿Qué pruebas analíticas determinan los componentes y la cantidad de cobre en el material? Porque pues, aquí lo que quería esta persona era la recuperación de cobre. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las pruebas analíticas que yo sé que debo hacer para saber si eso es cobre o no es cobre? ¿Y qué cantidad de cobre estoy trabajando? ¿Qué costos son los análisis y qué disponibilidad tengo en cuanto a laboratorios? ¿Y en cuánto tiempo tengo esos resultados? ¿Listo? Para llevar a cabo el proceso seleccionado a nivel laboratorio, que es el segundo paso. No, es el cuarto paso. El tercer paso, perdón. 1, 2, 3, sí, el tercer paso. Ok, bueno, entonces para identificar esas etapas hay que tener claro todo el procedimiento, desde preparar una solución, las condiciones para preparar esa solución, la toma de muestras, el tiempo que debo realizar. Encontrar también esto porque es importante, porque al final usted no va a quedar como el meme de John Travolta en Pulp Fiction, mirando para un lado, mirando para el otro, desconcertado, ¿no? Muchas veces uno ve a los estudiantes en el laboratorio en sus primeros días haciendo su proyecto de grado y pues no saben qué hacer, o sea, no saben si tengo que tomar un Erlenmeyer, un Beaker, o una probeta de 1000 litros, o una probeta de 100, porque no tienen la conciencia de cuánto van a medir, si van a medir 100 mililitros, van a medir 1000 o van a medir 2000. ¿Sí? Entonces todo esto refleja que en la metodología no quedó clara. Entonces lo que nosotros buscamos aquí en seminario, a través de una buena metodología, es que usted llegue allá directamente a su trabajo de grado, como si tuviera una receta y empezar a hacer las cosas de una vez y para que las pudiera hacer de una manera ágil y eficiente. Denme un segundito, por favor. Bueno, listo, ¿en qué íbamos? Ok, entonces sí, efectivamente, miren que lo que nosotros buscamos aquí en seminario es que ustedes se estresen menos en trabajo de grado. Recuerden que van a tener 4 meses y pueden tener problemas con los laboratorios o bueno, cualquier tipo de problema. Entonces, si usted plantea bien su metodología, se va a dar cuenta que va a ser mucho más fácil cuando llegue allá realizar toda su parte experimental. También es necesario encontrar ese laboratorio con las condiciones y equipos necesarios. Sí, de pronto la universidad tiene unos espacios y unos laboratorios, pero por ejemplo la universidad no tiene un cromatógrafo. Entonces, pues usted va a tener que buscar en qué otro lado hace esa prueba cromatográfica o en qué otro lado, o qué otro tipo de prueba puede hacer para medir esa misma variable. También es necesario que usted tenga clara la disponibilidad de compra de los reactivos necesarios. ¿Sí? Si en algún momento tiene que hacer una compra de un reactivo que, por ejemplo, está que no se puede vender porque hay una regla de estupefacientes, como el ácido clorhídrico, si no estoy mal, pues usted tiene que ver cómo tramitar esos permisos, y esos permisos pues obviamente demoran tiempo, y si demora tiempo, pues usted va a tener, se va a demorar más en desarrollar su trabajo de grado. Y yo no sé si les conté el cuento de un muchacho que
pues que él había montado todo su proyecto y que tenía que importar un reactivo, y pues la empresa le iba a dar la plata para importarlo, y efectivamente le dio la plata, pero es que lamentablemente el reactivo se demoraba 6 meses. Entonces el muchacho pues tuvo que aplazar trabajo de grado mientras esperaba que el reactivo llegara. Pues que tampoco es la idea, ¿no? La idea es que ustedes lo hagan, se estén graduando a más tardar en marzo del otro año, ¿no? Entreguen en diciembre de este año. Bueno, ¿cómo voy a realizar esas pruebas necesarias? ¿Cómo caracterizo la muestra final? ¿Sí? Un objetivo no puede ser caracterizar o medir lo que hice, ¿no? Eso está dentro del mismo objetivo de desarrollarlo a nivel laboratorio, y determinar el porcentaje de recuperación. ¿Cómo yo hago todo ese tipo de mediciones? Aquí la pregunta clave es el cómo voy a hacer todo eso. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, aquí les traigo un ejemplo de lo que es una metodología eficiente, un ejemplo de lo que es una metodología aceptable y un ejemplo de lo que es una metodología completa. Desde mi punto de vista, yo quisiera que todos los anteproyectos tuvieran una metodología completa, ¿sí? Y ninguno, espero, tenga una metodología eficiente. Entonces, la metodología eficiente me va a permitir leérselas. Se realizará una caracterización inicial de los residuos electrónicos. ¿Alguien me puede decir algo de eso? O sea, ok, una caracterización inicial, bueno, ¿qué características vas a tomar? Yo eso no sé. ¿Qué residuos electrónicos? O sea, hay una gran cantidad, ¿cuáles vas a tomar? ¿Sí? O sea, esa metodología, más que certezas, da preguntas. O sea, usted no puede irse a un laboratorio y esa sea su hoja de ruta. Si usted va con esa hoja de ruta al laboratorio, pues va a quedar perdido, o sea, no va a saber qué hacer, porque no sabe ni qué características va a medir, ni cuáles son los residuos electrónicos que va a tomar. ¿Cómo sería una metodología aceptable? Sin decir que pues el aceptable es bueno, ¿no? El aceptable pues es un promedio, es algo como que, ay, bueno, hagámoslo, si pase a ver. Para realizar la caracterización inicial, se seleccionaron tarjetas de circuito que serán proporcionadas por la empresa Patrick Technology. Se realizará el pretratamiento indicado según Oliveros 2017 y posteriormente se realizarán ensayos de espectrofotometría de absorción atómica y fluorescencia de rayos X. Listo. Ok, listo, ya sé que hay unas tarjetas de circuito, perfecto. Las va a proporcionar una empresa, ok, va a hacer un pretratamiento. Entonces, para identificar qué pretratamiento va a hacer, pues me voy a tener que ir a consultar el documento de Oliveros 2017, que es un documento de 10 páginas, y mire a ver si ahí encuentra cuál es la metodología. Perfecto. Y posteriormente vamos a hacer unos ensayos de espectrofotometría de absorción atómica y fluorescencia de rayos X. Ok, ya sé que tengo que hacer unos ensayos de laboratorio de ese tipo. Ahora lo que me tengo que poner a pensar es, venga, ¿dónde voy a hacer esos ensayos? ¿Sí? ¿Cómo es ese ensayo? ¿Cuánta muestra necesito? ¿Cuánto demora el ensayo? ¿A qué condiciones voy a hacer esas pruebas? Toda esa información pues no está ahí, pero aunque sea, a usted le queda como la medio duda en la cabeza de que tiene que hacer eso. Metodología completa, la que espero que todos ustedes tengan, por favor, se lo suplico. ¿Por qué? Porque esto, créanme, les va a facilitar muchísimo la vida en trabajo de grado. En la primera parte del proyecto se llevará a cabo la recolección de las tarjetas de circuito impresos de celulares, computadoras o televisores obsoletos, proporcionados por la empresa Pratex Technology. Posteriormente, se realizará el pretratamiento según Oliveros. Aquí le explica un poquito del tratamiento, no está al detalle, pero se lo explica, en donde es necesario disminuir el tamaño de partícula a piezas de 35 por 35 milímetros. Se homogeneizará el material y se realizará la separación de elementos plásticos no útiles en el proceso. Ah, ok, si ven que ya el plástico, esa tarjetita verde que es el plástico, lo van a quitar, porque lo que te importa a ti, al final es el cobre. Y para caracterizar las piezas se va a realizar el ensayo de espectrofotometría de absorción atómica, fluorescencia de rayos X, con el objetivo de conocer principalmente la cantidad de cobre en las tarjetas. Ok, no especifica más al detalle esos dos ensayos, pero bueno, aunque sea, ya nos va a dar más información de lo que dice Oliveros. Quedaría mi duda en esa metodología completa de, bueno, cómo hacer ese ensayo de AA y fluorescencia de rayos X, ¿sí? Bajo qué condiciones de temperatura, de presión, en qué equipo, cuánto cuesta la prueba, si la va a hacer un tercero, o si la va a hacer usted, dónde la va a tener que ir a hacer, cómo tiene que preparar su muestra. Bueno, me surgen una gran cantidad de dudas, pero por lo menos es algo más claro. Aquí tenemos otro ejemplo.
Esto sí me gustaría que ustedes me ayudaran a leerlo. Alguien que me ayude con la metodología deficiente. ¿Están por ahí, muchachos? No me digan que yo... Se realizará, ah, se realizará un diseño de experimentos para determinar la influencia de las variables del proceso sobre la recuperación de cobre. Perfecto. El tipo está diciendo, la señora está diciendo, es un diseño de experimentos. Ok. Diseño de experimentos, ¿cuántos hay? O sea, hay un jurgo. ¿Sí? Está el centrado, está en los puntos, está en los factoriales, están unos escalados, bueno, hay una gran cantidad. Y la influencia de las variables de proceso, entonces me pregunto, venga, ¿y cuál es esa variable de proceso? ¿Cuáles son las variables según usted que son las de proceso? Entonces ahí es donde uno identifica que realmente no analizaron claramente cómo desarrollarse en metodología. De pronto solo pusieron unos datos en los antecedentes, pero no los revisaron profundamente. Entonces ahí es donde uno dice, no, venga, revise esa metodología y vuélvamela a hacer. ¿Cómo sería la aceptable? Por favor, alguien que me ayude a leerla. Se usará un diseño de experimentos factorial 3K, las variables serán el pH y la cantidad de residuos a tratar. Gracias. Bueno, se le acepta que ahora ya me especificó claramente que es un diseño factorial 3 a la K. Bueno, y vamos a tener dos variables que van a ser el pH y la cantidad de residuos a tratar. Listo. Bueno, ok. El por qué pH, el por qué la cantidad de residuos a tratar, bueno, listo. Se lo valgo, pero sí le hace falta más profundidad. ¿Sí? Falta más pegarle a la carnecita. Por favor, alguien que me ayude con la completa. El diseño de experimento seleccionado es de tipo factorial 3 al cuadrado y la variable respuesta será el porcentaje de recuperación de cobre determinado mediante EAA. Las variables seleccionadas con base en la revisión de antecedentes serán pH 5.56 y la cantidad de residuos a tratar 10 gramos litro y 20 gramos litro. El tiempo de tratamiento serán de 6 horas. Los experimentos necesarios se presentan en la tabla 2. Muchas gracias. Entonces miren que aquí la persona pues ya se esmeró, aunque sea se esmeró, ¿sí? Entonces ya sabemos que la variable de respuesta es la porcentaje de recuperación de cobre y lo vamos a medir mediante la espectrofotometría de absorción atómica. Listo, perfecto. ¿Que cómo lo va a hacer? No, pero pues aunque sea ya se sabe qué se va a hacer. Ya va a identificar que son dos variables, pH a dos niveles, él propone dos niveles, entonces ya sabemos que va a ser, que va a trabajar a 5, 5 y 6. Entonces de alguna manera va a modificar el pH de esa solución para tener un experimento a 5,5 y un experimento a 6, ¿cierto? Entonces va a tener que pensar en cómo rebajar esa solución, de pronto es un ácido, y mantener un pH a 5,5 y un pH a 6, listo. Entonces ahí ya usted se va a tener que preguntar, oiga, ¿cómo hago esa modificación de pH? Y la cantidad de residuos, 10 gramos por litro y 20 gramos por litro. Entonces, como es una concentración, pues va a tener que mirar a ver en cuántos litros lo va a trabajar. Entonces, si lo va a trabajar sobre un litro, pues va a tener que preparar por lo menos dos soluciones a pH, una 5,5 y otra 6, cada una de un litro, ¿listo? Si lo va a hacer por duplicado, pues va a tener que preparar 4 soluciones, entonces ya vas a ver cuánto ácido clorhídrico, si es que lo va a hacer con ácido clorhídrico, tiene que utilizar. Además va a saber que el tiempo de tratamiento será de 6 horas. Entonces, si el tiempo de tratamiento es de 6 horas, pues yo no voy a llegar a las 3 de la tarde a hacer al laboratorio a hacer mi experimentación, ¿no? Voy a tener que ese día prepararme el desayunito desde temprano, mamá, me voy a las 7 de la mañana. Si estoy trabajando, jefe, hágame un favor, mire, esto es para mi proyecto de grado. Me dieron este día en el laboratorio, por favor, este día no voy a trabajar. Si quiere, descuéntemelo, si quiere mirar a ver qué hacemos. Yo vengo el sábado, vengo el domingo, vengo el día festivo, vengo todos los días del resto del mes, pero ese día voy para el laboratorio desde las 8 de la mañana, estoy allá. Entonces, 8 y 6, 14, 2 de la tarde, perfecto, ya salí a esa hora. Que lo ponga a las 9, 3 de la tarde ya estoy libre y ya puedo ir a mi clase de trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, la idea es que usted ya se vaya preparado, vaya más preparado que un yogur. ¿Listo? De tal manera que usted ya llegue allá al laboratorio como el chacho, como el que sabe cómo es la vuelta. ¿Sí? De tal manera que no llegue allá 8 de la mañana. ¿Qué hay que hacer? No sé, ¿tú qué sabes? No, tú tampoco. Preguntándole a la laboratorista o escribiéndole al director, profe,
Entonces, al laboratorio, ¿qué hay que hacer? No, mano, que debe saber eso es usted, no yo. ¿Sí? El que debe apersonarse de su proyecto es usted, no yo. Porque si fuera a hacer el proyecto yo, pues yo voy allá y miro a ver cómo es la vuelta. Pero el que lo tiene que hacer es usted. ¿Listo? No sé si quede claro los ejemplos. Bueno, metodología del anteproyecto documento final. Debe responder a qué. ¿Cómo se hará el trabajo? ¿Sí? ¿Se puede reproducir y sus resultados son confiables y coherentes? Precauciones en el anteproyecto. En la experimentación deben revisar los cálculos previos. El procedimiento realizado de forma correcta siempre de la misma manera. ¿Sí? O sea, tratar de que si van a trabajar en parejas, que una persona siempre haga toda una parte experimental y la otra haga otra, de tal manera que no por la mano de uno cambien un poquito las cosas, porque créanme que eso pasa. Si no lo que usted hace hoy, mañana lo va a hacer de la misma manera, exactamente igual a otra persona, y eso puede afectar los resultados. La toma de muestras, medición de parámetros, las pruebas de determinación cualitativa y cuantitativa, son importantes especificarlas al detalle, claramente. Y si lo que usted va a hacer es una revisión bibliográfica, pues buscar todas esas metodologías que nos han explicado durante mucho tiempo de análisis de datos bibliográficos, que la información sea pertinente, que la selección de fuentes confiables, que se base en datos estadísticos, fundamental para estas revisiones bibliográficas. ¿Sí? Lo que se denomina bibliometría. Los que van a hacer toda la parte teórica o los que van a hacer una parte teórica muy fuerte, apréndanse eso, bibliometría. En esta Semana Santa que no tiene nada que hacer y no tenemos amigos para compartir, sentémonos a ver unos videos de bibliometría y miramos a ver cómo es esa vuelta. De tal manera que lleguemos preparados para hacer un buen análisis bibliométrico. ¿Listo? Últimas recomendaciones. La metodología, una vez construida, permite tener claridad de los pasos a seguir. O sea, esto es un paso a paso de lo que usted va a hacer. Y principalmente de los recursos. Ojo, recuerden que nos quedan dos elementos, cronograma y presupuesto. Entonces, teniendo en cuenta el cronograma y el presupuesto se construyen a partir de esta metodología, ¿sí? Porque usted va a plantear la actividad, cuánto le cuesta, qué cantidad de recursos necesita, financieros, de laboratorios, lo que sea, y qué disponibilidad tiene. No sé, 6 meses, 2 meses, 1 mes, ¿cuánto le va a durar esa prueba de laboratorio? ¿Le va a durar 8 días? ¿Le va a durar 15 días? Entonces, al final el reflejo de una buena metodología es un buen presupuesto y un buen cronograma. No simplemente por llenar ahí, como de pronto alguna vez hicimos en metodología en la investigación, y nos dijeron, bueno, haga un presupuesto, listo. No, que vale 100, que vale 200, que vale 300, listo. Pero ¿por qué vale 100? ¿Por qué vale 200? Porque usted dice que una prueba de laboratorio para medir espectrofotometría de absorción atómica vale 200.000 pesos. Porque no vale 250, no vale 150. ¿Cuántas pruebas de laboratorio usted va a hacer? ¿Sí? Si va a hacer 10 y cada una le cuesta 150.000 pesos, ¿tiene 1,5 millones de pesos para su proyecto? Ah, no. Ah, bueno, entonces, o hacemos otra prueba que sea más barata, o hacemos menos pruebas. ¿Listo? Así de sencillo. Pero ahí es donde usted va a reflejar que realmente sabe lo que va a hacer. Como ya se han desglosado los objetivos, se puede construir una lista de actividades. Y con base a esta se puede construir la tabla de contenido tentativa. Esto es fundamental dentro de nuestro proyecto. Vamos a construir una tabla de contenido tentativa. O sea, ¿qué va a contener? ¿Cuál va a ser la tabla de contenido que va a contener mi trabajo de grado? Recuerden, esta es la tabla de contenido del trabajo de grado. Tentativa. Es tentativa porque pues algunas cosas se pueden modificar. Una buena revisión de antecedentes facilita la construcción de la metodología. Si usted se apersonó a sus antecedentes, si usted leyó bien el artículo o los artículos que haya leído, si usted identificó las 3 partes fundamentales, el método, los resultados y los objetivos, pues usted hizo una buena revisión de antecedentes. Y a mayor profundidad en la metodología, el trabajo se desarrollará con más agilidad. Por el contrario, una metodología con baja profundidad conlleva usar mucho tiempo en descubrir, y por eso ponemos entre comillas, cómo se hacen las cosas. Usted va a llegar allá a mirar a ver cómo hacer las cosas. Y recuerden que ustedes están corriendo contra el tiempo. El tiempo también es un recurso finito que ustedes tienen que tener en cuenta. Aquí hay unas fuentes de normas y procedimientos, las normas CTM, las normas API, los métodos estándares, algunas hojas de seguridad.
Algunas metodologías también ustedes las pueden sacar de trabajos de grado, de tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de investigación, artículos de revistas científicas, patentes y demás. ¿Dónde hacer pruebas de laboratorio? Bueno, tenemos institutos del gobierno que eventualmente, si usted llega ya con una buena propuesta, lo pueden apoyar, por lo menos en los laboratorios. INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, la CAR, el IDEAM, el DAMA. Algunos institutos de investigación por áreas como Corpoica, Cenicaña, bueno, etcétera. Y algunas otras universidades que históricamente han recibido de muy buena manera a los estudiantes de la América, como la Distrital, la Santo Tomás, la Libre, la Nacional, la EXI, la UNAD y obviamente también la Universidad de América. ¿Preguntas? ¿Una pregunta, muchachos? Profe, yo tengo dos preguntitas. Bueno, cuéntame. La primera es la parte del diseño de experimentos. ¿En qué parte va? Es decir, se desarrolla acá en la metodología, pero solo para los que van a realizar experimentación. Pero, por ejemplo, en el caso de los que van a realizar simulación, ¿cómo sería o no se hace? No se hace. O sea, aquí tenemos varias vertientes. Los que van a ser completamente teórico o que no van a hacer experimentación, pues no necesitan un diseño experimental. ¿Sí? Listo, ¿Queda claro? profe. Y Sí, los profe. que van a hacer experimentación, tenemos dos opciones. O plantean un diseño experimental o plantean un desarrollo experimental. ¿Cuál es la diferencia? Un diseño experimental es lo que todos conocemos, en donde nosotros agarramos una serie de variables independientes, hacemos modificaciones, planteamos los experimentos y a través de una NOVA definimos cuál de esas variables tiene o no, o cuál de esas variables tiene mayor o menor peso dentro del experimento. ¿Sí? Eso es un diseño experimental. ¿Qué es un desarrollo experimental? Pues que usted ya tiene una ruta trazada. O sea, usted solo va a tomar, por ejemplo, una ruta que le especificó un autor. ¿Sí? No va a hacer modificaciones de 3 o 4 niveles en pH, ni en temperatura, ni en humedad. No, simplemente va a decir que lo va a hacer a una temperatura de tanto, a un pH de tanto y una humedad de tanto. ¿Por qué? Porque la temperatura, según este autor, fue la mejor. Porque la pH, según este autor, fue la mejor. Y porque la humedad, según este autor, fue la mejor. Entonces, ahí no vale un diseño experimental, porque usted ya tiene la ruta clara. ¿Sí? Usted no va a explorar variables, simplemente va a duplicar una ruta para de pronto modificar o su fuente de modificación es la materia prima. ¿Sí? De pronto el autor lo hizo con bagazo de caña y usted lo va a hacer con pasto, por decir dos cosas diferentes. ¿Listo? Pero al final es el mismo procedimiento, solo cambio mi materia prima. Entonces, eso es lo que vale para un desarrollo experimental. Listo, profe. Profe, y otra preguntita es que me gustaría saber si cuando hacen referencia a referentes teóricos es lo mismo que marco teórico o es algo distinto. ¿Acá? ¿Dónde vimos? No, profe, acá no. Lo que pasa es que para una cuestión de Red Call, sí, me están pidiendo referentes teóricos. Entonces, pues, Ah, sí, es lo mismo. Sí, la listo. parte del marco teórico. Dale, muchas gracias. Con gusto. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay más dudas, la misma metodología de siempre. Seguimos con los que... Profe, qué pena, dime. otra dudita. ¿La metodología tiene que ser escrita en texto? Pues aquí hay unos ejemplos. Yo no, bueno, miremoslos, no los iba a mirar, pero pues ahí sigue como ustedes quieran. Ah, listo, profe. Aquí tenemos una metodología, déjenme, yo les comparto pantalla. Ya, este es el proyecto que hemos venido mirando. A ver si llegamos a la metodología. Este es el diseño metodológico. Miren que es puro texto. ¿Sí? Es puro texto. O sea, es pues, explicar cada uno de los pasos cómo lo va a hacer. Sí, mire, personalmente, si usted lo quiere hacer puro texto y así no entiende, hágalo. A mí me gustan más los diagramas, pero obviamente depende de la disponibilidad de cada uno de ustedes y de lo que y de su proyecto, porque al final el proyecto es cada uno de ustedes.
Obviamente, más adelante se les va a pedir un listado de actividades, que esto pues puede relacionarse con esa metodología paso a paso o diagramación que de pronto uno como ingeniero tiene ya metida aquí en la cabeza, en donde pues necesita todo paso por paso, ¿no? O sea, describir las cosas. Ahora sí un Excel y miramos y metemos todos los pasos que tenemos que desarrollar. Pero eso pues ese es el listado de actividades, se les va a pedir más adelante. Y ese listado de actividades pues también les va a generar lo que es un WBS, que también lo vamos a ver más adelante. Y pues la posible tabla de contenido y finalmente el cronograma. ¿Listo? Pero pues si usted lo quiere hacer así, pues no hay ningún problema. Si ya lo quiere hacer, por ejemplo, por objetivos, por ejemplo, diseño metodológico, por ejemplo, 4. Diseño metodológico 4.1, objetivo número 1, lo pone ahí y empieza a listar las actividades o la serie de pasos que tiene que desarrollar para cumplir el objetivo. Y después con el otro y con el otro. O sea, si lo quiere hacer así, no hay ningún problema. Desde que usted lo entienda y sea claro, que quede claro completamente cómo usted va a hacer, cómo va a cumplir los objetivos que se tiene planteado. ¿Listo? ¿Duda adicional? No, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Chicos, entonces quedamos. Los que necesiten que les revise algo, levantan la mano. Y los que quieran quedarse para ver la retroalimentación de los demás se quedan, y los que quieran ya retirarse, pues lo pueden hacer. Ay, perdón. Y nos veríamos dentro de 15 días. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? Hola, profe. Hola. Profe, yo quería, a ver si me podrías dar como una cita para después Claro. de Semana Santa para mostrarte todo. Sí, todo. señora. Listo. Vamos a ver. Tengo disponible desde el lunes a las 7:30 de la noche. No, a las 8, perdón. ¿A las 8 de la noche? ¿Te queda bien? ¿O ya Sí. buscamos el martes? Sí, entonces el lunes. Sí, a las 8 de la noche. Media El hora. ¿Listo? lunes 5, ¿sí? Sí, señora, el lunes de Pascua. Listo, profe. Gracias. Chao. Espera. Mañana tenemos reunión, ¿no? Por el 14. ¿No te invité a la reunión de semillero?